Y por supuesto, si hablamos de órgano macizo, el órgano macizo más grande que hay en el abdomen es el hígado. Entonces, hígado, vaso, páncreas, riñón. Algunos dicen vaso, hígado, páncreas, riñón. De cualquier manera, ustedes cuando estén frente al paciente, piensen en el orden que quieran, pero que esté hígado y vaso primero. Hígado, vaso, páncreas, riñón. Entonces, los traumatismos, por supuesto, pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos pueden ser por una herida de arma de fuego o por una herida de arma blanca, abiertos penetrantes. Hay otros traumatismos, por ejemplo, en algunos accidentes en que el abdomen viene abierto totalmente. Por ejemplo, hace poco tuvimos un enfermo que con una moladora se abrió el abdomen transversalmente. Ay, papá, sangraba, era un espanto. Por supuesto, eso inmediatamente cirugía, ni tomografía, nada, al estilo de antes, como se hacía antes, sin ecografía, y por supuesto era más que evidente la lesión del delgado, del colon, y un pedazo de hígado perdió. Pero quiero decirles que además de los traumatismos abiertos producidos por arma de fuego, por arma blanca, también están estos otros traumatismos abiertos que a veces son inimaginables, ¿no? Con el tema de las moladoras ha habido muchos accidentes. Por eso que es tan importante educar a la población en el uso de este tipo de herramientas. Bueno, con respecto a los traumatismos cerrados, en cuestiones de hígado, ante agentes mecánicos que no atraviesan la pared abdominal, generan una contusión directa o indirecta por desaceleración sobre, en este caso, el parénquima hepático. Los ejemplos son el accidente de tránsito, el golpe por una pelea, la caída de altura. A ver, cuando están peleando dos karatecas, por ejemplo, la patada voladora o eso de que te amagan de una forma y el otro tiene el abdomen contraído porque están peleando, eso que se le ven los ravioles, como dicen los chicos, bueno, una patada puesta ahí con el talón puede destruir un órgano intraabdominal, por más entrenamiento que tengan, ¿no? O sea que hay que, para hacer karate hay que usar la cinesia o la kinesia y la velocidad y la potencia y la energía del otro en favor de uno. Si tiene una patada voladora, seguir el trayecto de la patada y para que no te pegue por un lado, por otro lado, tomarlo del pie y hacerlo volar al tipo. Estos son los principios, digamos, del tema de la defensa personal. Pero la clave está que cuando te pega una patada en el abdomen, lo tengas contraído o no contraído, una víscera te puede romper. Y entre otras, el hígado, ¿no? El golpe de pelea. Y la caída en altura, bueno, ya lo relaté vez pasada, la caída de la Torre Ángela, ¿no? De un andamio. Hay que pensar en la vena cava y hay que pensar en el parénquima hepático borde posterior. Ahí donde están las venas suprahepáticas, las tres venas suprahepáticas desembocando en la vena cava inferior. Hay unas minúsculas venitas chiquitas en la cara anterior de la cava que se conectan con el segmento 1 del parénquima hepático. Bueno, allí pueden darse entonces lesiones de esos vasos que nos produzcan una hemorragia importante. La caída también del paracaidista. Cuando el paracaidista no hace la rotación hacia atrás, absorbiendo el golpe, puede, o sea, hace como un rolido, gira hacia atrás, puede que se desprenda el hígado de su inserción posterior y tener entonces un problema gravísimo, ¿no? Bueno, entonces, hígado, ahí está. El pedículo inferior, ustedes saben que acá está la arteria hepática, acá está la vena porta y acá está el conducto biliar. Estos son los tres elementos del pedículo hepático. Y por otro lado, allá atrás vienen los otros elementos que corresponden a la vena cava inferior, la señora vena cava inferior, que ahí está. Y la señora tiene a su vez tres hijitas ahí, que son las venas suprahepáticas, que drenan la sangre del hígado y van a la vena cava.
Entonces recuerden que la porta trae la sangre de todo lo que es la cavidad abdominal hacia el hígado. Se convierte en capilar, por eso se llama vena porta, que en un extremo es capilar y en otro extremo es capilar. Y de allí la sangre pasa a formar las venas suprahepáticas, que son esas tres que se ven ahí. De ahí pasa a la circulación general, o sea, al circuito menor, después circuito mayor. Y esas son las pequeñas venas que están en la cara anterior de la vena cava inferior y que van al segmento 1 del hígado y que se suelen romper y dan problemas serios. Bueno, concepto importante, el hígado está, fíjense, de fuera debajo de la costilla, pero por dentro el hígado está debajo de la cúpula diafragmática, que es esta. O sea que la cúpula diafragmática, que sería esto, no coincide con el bolo inferior de la costilla. Por eso a esta zona, todo esto, se denomina zona tóraco-abdominal de Gregoire. Ahí está. Por tamaño y ubicación es frecuente el trauma penetrante o el contuso. Usted imaginen, los boxeadores tienen una guardia. Si la guardia es del lado derecho, están ofreciendo el hígado. Y si la guardia es del lado izquierdo, están ofreciendo el vaso. ¿Se dan cuenta? Y las trompadas que se pegan son muchas. Bueno, el 25% de los contusos necesita cirugía, o sea, 1 de cada 4. Ha disminuido la necesidad de laparotomía. ¿Por qué? Porque con la tomografía, con la ecografía y con la angiografía se pueden tomar conductas no agresivas. El hígado se encuentra entonces en la zona tóraco-abdominal de Gregoire. Por fuera es el tórax, pero por dentro está por debajo de la cúpula diafragmática. Ahí está. Presenta 4 circuitos: la arteria hepática, la vena porta, la vía biliar. Esos 3 elementos forman el pedículo inferior. Y por detrás del hígado están las venas suprahepáticas y las pequeñas vénulas. Cada uno de estos elementos, si se rompe, puede dar una colección. Entonces cualquiera de estos circuitos pueden romperse y dar una colección. Entonces ahí está el pedículo inferior y el pedículo posterior. La cápsula de Gleason es frágil, es fina para el parénquima hepático. Miren, si ustedes toman una manzana, la cápsula de Gleason es más frágil que la cáscara de la manzana. Es una telita. Si no, cuando compren hígado o ven el hígado en la carnicería, fíjense que la superficie lisa y brillante es la Gleason. Y cuando ustedes abren el hígado van a ver que el parénquima es como un picadillo, ¿sí? Entonces, se da la lesión de la Gleason, acá está la Gleason abierta, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué se produce? Y se produce el sangrado, ¿sí? Ahí está el hematoma, se ha roto la Gleason y aparece el sangrado. Entonces hay una primera lesión del parénquima hepático. Si el sangrado se cohíbe, no hay problemas. Pero si el paciente está anticoagulado, el paciente o tiene una coagulopatía o alguna otra historia, y bueno, puede que esto se convierta en un drama y que el paciente tenga riesgo de morir. Entonces fíjense, acá donde está la flechita, habría una lesión allí, por contusión hepática. Y aquí, bueno, este esquema es muy lindo de Soler-Vallon o Baillian, como quieran, cirugía de abdomen del año 2009, donde se observa la rotura del parénquima hepático. Fíjense que es del lado derecho. Y el lóbulo izquierdo queda salvado, ¿sí? El mayor volumen del hígado es el lóbulo derecho. Entonces, fíjense, acá está el hematoma subcapsular, acá también. De modo que el ATAC siempre nos va a dar los datos precisos. A ver, la ATAC nos va a dar la justa, para que podamos decir, ¿se opera o no se opera?
Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y lo más simple, tomarle la tensión, la frecuencia de pulso, la saturación de oxígeno, ver el hematocrito. No hay que esperar que caiga el hematocrito para operar a un paciente. Entonces, con las medidas, los controles hemodinámicos, más si tenemos un catéter puesto en la vena cava superior, en la aurícula derecha, sabremos si hay una disminución de la precarga. O sea que el paciente tiene una PVC baja. Entonces tenemos que hacer aporte, pero al hacer aporte el paciente sangra más. Entonces hay que hacer rápidamente el trámite para entrar a cirugía, ¿no? Hacer todo lo que es la reanimación. Por supuesto que hay que chequear el paciente, qué grupo sanguíneo tiene, qué patologías previas tiene. A veces se puede, otras veces no se puede, porque el paciente entró solo. El paciente lo trajo la policía, o lo levantó una ambulancia de la calle, y no se sabe nada. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros entramos ahí a boca de jarro. No estamos recontrajugados. Esa es la incertidumbre del quirófano. Que los cirujanos estamos siempre expuestos. Entonces, miren, este es uno de los muchachos que operamos cuando tenía 17 años. Este muchacho acá tenía su tronco celíaco. Acá tenía la arteria hepática común y acá la arteria hepática propia. Esta era la arteria gastrodenal, pancreático nodal derecho superior, inferior, ¿sí? Y acá estaría la cabeza del páncreas. Este paciente vino con un estallido de la arteria hepática común. Un día sábado a las 4 o 5 de la tarde. O sea, el padre murió, la madre vino con una lesión de hígado y él vino con este hematoma gigante a nivel del hilo hepático. Miren si será importante saber que la gastroduodenal puede suplir, ahí está, andaba buscando la crucecita, puede suplir los circuitos peripancreáticos desde la mesentérica superior, puede suplir la irrigación de la arteria hepática propia, o sea, dicho en criollo. Nosotros tuvimos que ligar la arteria hepática común, ligamos esto, pero la arteria esta se mantuvo con sangre porque viene de la mesentérica superior subiendo el flujo por acá. Hizo un poco de ictericia, pero después salió. Pero ligamos acá la arteria hepática común. Yo me quedé con un susto bárbaro, ¿no? La verdad, se los confieso, ¿no? Porque, bueno, hace muchos años. Y este mismo paciente después se recibió de médico y un buen día hizo una litiasis vesicular. Y cuando hizo la litiasis vesicular vino y exigiendo que lo operáramos por videolaparoscopía. Por videolaparoscopía. Yo me negué, ¿por qué? Porque la cantidad de adherencia y la neovascularización era muy intensa. De hecho, se operó con otro grupo de cirujanos, hizo una hemorragia, hubo lesión de colon, etcétera, sepsis, después lo recibimos nosotros con la sepsis y se murió. ¿Se dan cuenta qué importante que es conocer qué pasó allá a los 17 años para que a los 35 poder tomar una determinación? El otro grupo de cirujanos, confiando en la videolaparoscopia, bueno, hicieron, bueno, primero una hemorragia y después la lesión de colon. Bueno, esto fue el caso entonces de lesión de pedículo hepático. Muy bien, esto que está acá, a propósito, se los he puesto fuera de foco. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar este cuadrito nos vamos a perder la tarde. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar lo que estudió un grupo de investigadores clínicos en Colombia. A ver, acá están mandando un mensaje. Algo traumático. Sí. Este es un artículo que se los quiero comentar, tratamiento del traumatismo cerrado de hígado, indicaciones de cirugía y desenlaces. En el Hospital Universitario San Vicente Fundación, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Entonces, por supuesto que hay cosas que son de especialistas, que las mencionamos, no hace falta que le sepan, pero para que vean cómo se enfrenta este asunto.
Vamos a por ello. Introducción. El hígado es el órgano que se afecta más frecuentemente en el traumatismo cerrado de abdomen. Fíjense el concepto. Coinciden con lo que yo digo por mi experiencia. Por supuesto que hay otros articulistas, hay otras personas que publican y que dicen que el vaso es el más frecuente. Los pacientes que ingresan con inestabilidad hemodinámica deben ser intervenidos de inmediato. Este es el axioma. Inestabilidad hemodinámica, operar. Esa es la ley. Existen dos posturas en la literatura como aproximación quirúrgica. La resección anatómica, ¿se acuerdan cuando vimos tumores de hígado que dividíamos el hígado en segmentos? Y la otra es la resección no anatómica. La primera, bueno, es la de los anatomistas. La segunda es la técnica de Tung Tatun. Tung Tatun es un chino que hacía la hepatectomía a demanda. Entonces, así es como se enfrentaba esta cuestión. El 80-90% de los pacientes son susceptibles de manejo no operatorio. O sea que prácticamente no se opera. Se han explorado diferentes factores de riesgo para seleccionar los pacientes candidatos a manejo operatorio, no operatorio. En este caso, lo que se apunta es ver los que no se operan por trauma de hígado. Por supuesto que habrá que estandarizar grupos comparables, porque no es lo mismo un paciente que tenga un traumatismo de hígado y tenga traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica, a otro que no tenga traumatismo de cráneo, a otro que tenga traumatismo de pelvis con lesión de la vía urinaria o del recto, ¿sí? Para que sean lotes comparables, ¿sí? O sea que ahora estamos pensando solo en hígado. Bueno, material y método, estudio retrospectivo a partir de una base de datos prospectiva. Exploramos los factores de riesgo relacionados con la indicación de cirugía inmediata y el fallo del manejo no operatorio. Se describen los procedimientos quirúrgicos realizados y sus desenlaces. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál se opera y cuál no se opera? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Entonces, las variables son edad, género, antecedentes de cirugía abdominal, mecanismo del trauma. Hace muchos años, cuando entrábamos al hospital de urgencia, lo primero que te decían en traumatología, que es donde yo estuve primero, fue cuál ha sido el mecanismo del trauma. Después, bueno, esto es lo que decía que es de especialista, el RTS, ISS y el FAS. Bueno, entonces, porque después vamos a citar esto, pero no hace falta que lo sepan, ¿eh? El índice de severidad del traumatismo, ¿sí? RTS, índice de severidad del traumatismo. El Injury Severity Score, el ISS, y el uso de la ecografía abdominal, que le llaman FAS. Entonces serían las tres siglas que se utilizan en el trabajo relacionadas con los traumatismos. La lesión hepática se clasificó utilizando la escala de lesiones hepáticas de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, OIS AAST. En aquellos pacientes que tuvieron manejo no operatorio, el grado de lesión se determinó según la lectura de la tomografía computada. O sea que esta experiencia es con tomografía computada. En los pacientes que se manejaron quirúrgicamente, el grado se estableció de acuerdo con la descripción operatoria. Fíjense que a pesar de lo que diga la TAC, nosotros tenemos en cuenta al cirujano, a la decisión del cirujano. Resultado. Se presentaron 117 pacientes con traumatismo cerrado de hígado. O sea, traumatismo cerrado de abdomen que involucraba el hígado. ¿Esto qué quiere decir? Que son muchos 117 pacientes. De los 117, 19
el 16% de los admitidos con traumatismo cerrado de hígado requirieron la parotomía inmediata, o sea, tenían inestabilidad hemodinámica en las primeras 24 horas. ¿Ah? La inestabilidad hemodinámica es la clave para decidir esto. Hubo 11 muertes en este grupo, el grupo de los operados. Pero ¿cuáles son los que se han operado? Los que estaban peor. Por eso la mortalidad es 58%. Pero si esos 11 muertes ustedes los refieren a los 117 casos, ¿cuántos eran? Se me escapó el numerito. Bueno, creo que era 117, 19 pacientes, 117, correcto. Si ustedes miran, 11 muertes sobre 117 representan el 10%. ¿Se dan cuenta cómo por ahí la estadística nos puede jugar una mala pasada? No es lo mismo 11 muertes sobre el total de los que se operaron que 11 muertes sobre el total de pacientes que ingresaron con traumatismo de hígado. Representaría en ese caso el 10%. Y en este otro caso representaría el 58%. El procedimiento quirúrgico más practicado fue la sutura y el empaquetamiento. Sutura es dar puntos en el lugar donde está la lesión. Y el empaquetamiento es colocar compresas alrededor que compriman el lugar de la hemorragia. Por supuesto que si son lesiones que producían inestabilidad hemodinámica, eran lesiones importantes. Entonces el empaquetamiento, con compresas, con mículis, bueno, eso ya son maniobras quirúrgicas. Fueron factores de riesgo para requerir cirugía inmediata, tener, bueno, acá viene el RTS menor de 7.8, índice de severidad de traumatismo, RTS. Bueno, estos son los datos de especialistas. Eso también. Bueno, en el 98 pacientes, 83.7, se optó por el manejo no operatorio. Eso es maravilloso, porque nosotros antes, en la década del 80, operábamos todo. Miramos al paciente medio de lejos, ya lo veíamos pálido, tomamos el pulso filiforme, y el traumatismo como había sido en el abdomen y adentro. ¿Está? Y de esos pacientes que se optó por el manejo no operatorio, 7 requirieron cirugía. O sea, sobre un total de 117, 98 fueron al manejo no quirúrgico, no se operaron, de los 117. Pero de esos 98 que no se operaron de entrada, hubo 7 que sí tuvieron que operarse. Se dan cuenta que nada es absoluto. Y lo más importante es tener el ojo puesto en el paciente y no descuidarse. Por eso, en un servicio que reciba pacientes con trauma, es necesario que haya cirujano todos los días, que haya tomografía todos los días, que haya hemoterapia todos los días, hemodinamia todos los días, todo el tiempo. Hace un tiempo atrás, en un pueblo del interior, yo estaba en una esquina y a 3 cuadras se cae un señor de un techo, 7 metros de altura, un techo de un galpón, y cae justo sobre un montículo de escombros. Y se lesiona clavícula, hombro izquierdo, costilla y ruptura de vaso. Chicos, por supuesto que fuimos al hospital, digamos, no puede uno con el genio, ahí nomás me enchufé, fui al hospital, el cirujano no dice, no está, hay que llamarlo. Le digo, y el ecografista, mire, tenemos ecógrafo, pero el ecografista está pescando. ¿Cómo que está pescando? No saben la calentura que me agarré. Y entonces me avisa la enfermera, dice, doctor, tiene menos de 6 de máxima. Digo, bueno, miren, hay que llamar a una ambulancia. Había un servicio de ambulancia privado. ¿Cuánto es la cosa? Que no, que sí.
Miren, los familiares. Se empezaron a pelear entre ellos, los familiares. Y una prepotente, una persona muy prepotente dijo, ¿cómo puede ser que no tengan plata para hacer una tomografía, que lo tengan que llevar a Córdoba? No, querida, es por la vida del paciente. Y así fue toda una disputa. Bueno, pero por supuesto, yo ahí traté de paño frío, ambulancia y a Córdoba. La ambulancia iba tan fuerte que yo no lo podía alcanzar. En ese época tenía un Ford Focus, pero no he visto, no la podía alcanzar la ambulancia. Llegaron, ay, nomás le hicieron una embolización del vaso sanguíneo que sangraba dentro del bazo. Paró la hemorragia. Después estuvo ventilado, pero no con respirador, sino con máscara. Se fue recuperando, analgesia, y zafó el paciente, pero con la embolización. O sea que en ese hospital no había ni hospital del interior de la provincia de Córdoba, ni ecografista, ni tomografista, no había nada. Cuando vi el ecógrafo, chico, parecía que veía, en vez de ver imágenes, que veía cómo llovía a través de un vidrio. No, durísimo. Por eso la gente invierte, los políticos, los señores políticos, perdón, invierten en edificios que son los que se ven. Pero el problema es la mano de obra, los que estamos adentro. ¿Y qué es lo que nos pagan? Migajas. Comparen el sueldo de un juez, de un legislador, con el sueldo de un médico, que generalmente estamos en negro. Muy bien, sigamos con el traumatismo hepático. Entonces, la necesidad de cirugía inmediata está directamente relacionada con la puntuación, o sea, con la tomografía computada y con el pulso, con la tensión arterial, con la presión venosa central. En esta serie, el procedimiento quirúrgico más frecuente realizado fue el empaquetamiento perihepático, ¿sí? Eso hay que después volverlo a operar, ¿no? No hay que dejar la compresa y se van a pescar, no. Dejan la compresa y lo vuelven a abrir, vuelven a controlar y así hasta que se logra la hemostasis. 24, 48, 72, lo que haga falta. Los pacientes se atendieron según las guías de soporte avanzado en traumatismo. Eso se llama ATLS, soporte avanzado en traumatismo. La S, soporte avanzado, la A, traumatismo, ¿sí? Guía. Se inició reanimación con cristaloide y posteriormente a esto el paciente persistió inestable hemodinámicamente y fue decisión del cirujano la realización de cirugía inmediata. En este caso el paciente entró en el estudio como manejo quirúrgico inmediato. Chicos, hay una cuestión que va más allá de la intelectualidad. Cuando uno lleva muchos años de cirujano, es como que la lectura que uno hace del paciente, la sensación que uno siente, es que es quirúrgico. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que el conocimiento implica un montón de cosas, pero quiero decirles que esta percepción corporal es muy importante. Y uno la adquiere con los años, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, les cuento una cosa que no tiene nada que ver con la cirugía. Hace muchos años, en una hiperinflación de esa que nos tiene acostumbrado el país, o los economistas de este país, porque el país no tiene la culpa, ¿no? Chicos, le pregunto al inmobiliario, le digo, ¿y usted cómo hace para saber cuánto cuesta esa casa? ¿Saben qué me contestó? Techo y bigote. ¿Cómo es eso? Entonces el tipo me dice, me agarro el bigote con la mano, así, lo franeleo un poco, miro el techo y digo tanto. ¡Ah! ¡Qué bonito! Yo eso no me lo imaginé nunca. Por supuesto que habrá tantas variables y este es un hombre de mucha experiencia. Entonces no digo que sea techo y bigote, qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Pero el cirujano de experiencia, con pocos datos, enseguida se da cuenta si necesita o no cirugía el paciente. Para llegar a eso, por supuesto, hay que hacer un largo camino, ¿no? Porque como ahora todo es protocolo, todo está muy encerrado, fíjense lo que está marcado en amarillo. Fue decisión del cirujano la realización de cirugía inmediata. ¿Qué es lo más importante en todo este trabajo? La decisión. Una vez que toman la decisión, ustedes tienen que tener
todos los argumentos a favor y en contra en el acto operatorio para resolver el problema. Pero la clave es la decisión. ¿Qué es importante en el abdomen agudo? ¿Saber si una apendicitis, una colecitis, una diverticulitis, ¿verdad? No, lo que hace falta saber es si esto que tiene el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Primer punto. Después veremos de qué se trata. Intoxicación por plomo, porfirias, herpes zóster, neumonía de base. ¿Cuántos falsos abdómenes agudos? ¿Está? Hasta meningitis. Abdomen en tabla. Jugador de Belgrano, abdomen en tabla. ¿Qué había hecho? Había hecho 400 flexiones abdominales. O sea que ustedes tienen en todo el catecismo interior, en todo el software que tienen cargado, tienen toda la información para darse cuenta que este paciente es quirúrgico. ¿Sí? En aquellos pacientes con una buena respuesta a la reanimación instaurada, se realizó un TAC abdominal y se inició el manejo no operatorio. O sea, la jugamos tranqui. Y de los 95 pacientes de eso, bueno, hubo 7 que hubo que operarlos. En los casos donde se evidenciara extravasación del medio de contraste, se consideró la embolización por radiología intervencionista, o sea, que hay que tener hemodinamia. ¿Sí? Si el paciente se tornó inestable o presentó signos de irritación peritoneal, se consideró fallo en el tratamiento no operativo y fue necesario mandarlo a cirugía. Son los poquitos pacientes que tuvieron que operarse. Bueno, punto. En el hígado, la hipovolemia y el shock postraumático vienen de la mano. No hay que esperar a que caiga el hematocrito. La ecografía, menos invasivo, más rápido, bueno, líquido libre, hematoma, ruptura. Chicos, ¿puedo decirles un secreto? La ecografía es un examen semiológico más. Por favor, métanse a ver ecografía y después díganle al ecografista, ¿me prestás el transductor un ratito a ver cómo es que se hace? Entonces hay que aprender a hacer ecografía, porque en la superurgencia es necesaria, es muy necesaria. Y si ustedes saben hacer la ecografía, saben operar, saben esto, saben lo otro, el paciente está contenido por ustedes. Pero si no saben, vendrá el ecografista, en un minuto la hacen la ecografía y le dicen el diagnóstico. Puede que sí, puede que no. ¿Se dan cuenta? O sea que ecografía vale la pena que, se metan en el asunto. No digo que estudien, no, que se metan. Que vayan a la habitación semioscura donde está el ecografista con aire acondicionado y afuera hace 45 grados de calor. Permiso, quería ver la ecografía. Y después otro día lo mismo. Y, che, ¿me podría prestarle el traductor? TAC helicoidal, trifásica, o sea, de 3 fases. La fase arterial, portal tardía, con paciente hemodinámicamente estable. Si hay líquido libre, si hay hematoma, si hay ruptura. Trifásica no es de la corriente trifásica, es que es arterial, portal y tardía. La resonancia magnética nuclear, bueno, si hay alergia al yodo, ni nos enteramos que hay alergia al yodo cuando estamos en la superurgencia, ¿no? Pues el paciente muchas veces ni habla y no están los familiares, ¿cómo sabemos? Y algunos traen la medallita que dice soy alérgico al yodo. Bueno, resonancia magnética nuclear nos ayudaría en ese punto. Pero ¿por qué no tengamos resonancia magnética nuclear? Miren, hace poco en mi hospital, un domingo a la tarde, partió en la ambulancia, en ese momento no teníamos tomógrafo. Entonces, el riesgo que en el traslado el paciente se pueda descompensar y se pueda morir es muy alto, siempre. Entonces, lo mejor es que tener en el hospital todo. Nada más que en este caso, la ambulancia ese domingo a la tarde partió a hacer la tomografía del paciente y ¿saben qué se rompió? La ambulancia. Vinieron familiares y casi nos matan. Bueno, pero se dan cuenta que las contingencias de la vida siempre están muy mezcladas, ¿no? Bueno, el tema de hemodinamia, en casos seleccionados se puede hacer la embolización, como el caso del señor que se cayó de 7 metros.
Hígado, tratamiento. Criterios clínicos, criterios institucionales. Criterios clínicos es todo lo que venimos diciendo. Criterios institucionales es si tenemos ecógrafo, tomógrafo, resonador magnético, hemodinamia, etc. Paciente estable, traumatismo cerrado, disponibilidad de TAC, intervencionismo, equipo quirúrgico disponible las 24 horas. La hemodinamia. Tríada mortal. Hipotermia, acidosis, coagulopatía. Esto sería un marcador de insuficiencia hepática, el paciente en acidosis y con coagulopatía. Miren, acá el hígado se ha roto, el diafragma, y el hígado ha pasado para arriba. ¿Ven ahí el diafragma? Este es el diafragma, entre acá y acá. Y parte de esto se ha ido para arriba. De ese lado no pasa nada, y del otro lado miren la plaquita acá. Ven cómo este es mi diafragma donde está, porque el hígado se metió para arriba.